Tenemos el segundo problema, que es el 5.14-2. Aquí tenemos otro problema de voltaje de Thevenin, que es el voltaje que hay de A a B. Entonces, esta resistencia de 8 ohms, que está en la parte del corto del circuito que no está cerrado, entonces no circula corriente. Que para el voltaje de AC estaríamos esperando un voltaje que hay en la resistencia de 40 de este circuito. Entonces, lo único que tenemos que calcular es esta parte del circuito que nos interesa saber el voltaje que hay de este nodo a este nodo para encontrar el voltaje de Thevenin. Que esta parte del circuito es la única que está en un camino cerrado, que se hace con la ley de Kirchhoff. Por aquí no circula corriente, por aquí tampoco. Entonces, basados en eso, sabemos que el sentido positivo de la corriente es de mayor a menor. Entonces, en este camino cerrado sería de esta forma, que sería la corriente I, que en este caso sería 15 volts entre la suma de las resistencias en serie, que son estas dos. Esto no está conectado, esto sí, entonces no circula corriente, que sería 10 ohms más los 40 ohms, que esto es igual 15 volts entre 50 ohms, y tendríamos que 3 décimos de ampere. Entonces sabemos que la corriente son 3 décimos de ampere. Entonces I es igual a 3 décimos de ampere. Bueno, entonces nuestro voltaje de Thevenin es de este punto a este punto. Entonces, esta corriente que circula por esta resistencia da un voltaje positivo de este punto a este punto. Entonces, buscamos la corriente que circula de este a este, que sería I, que sería menos I. Entonces nos indica que el voltaje de Thevenin en este caso va a ser igual a menos 3 décimos de ampere, que es la corriente que circula en este sentido, multiplicado por la resistencia de 40 ohms, que sería igual a menos 12 volts. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 12 volts. Entonces ahora vamos a ir por la corriente en cortocircuito para luego encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces podemos reducir el circuito y la salida la vamos a poner en cortocircuito. Entonces redibujamos. Una vez redibujado, queremos encontrar la corriente que circula por aquí en el cortocircuito de la salida. Entonces hay que resolver el circuito que es completamente diferente al anterior, que en este caso está desconectado y en este otro caso no. Entonces el voltaje va a ser diferente de aquí a aquí. Entonces tenemos que resolver. Entonces este circuito podríamos reducirlo en serie y paralelo, puesto que estos dos están en paralelo, y el equivalente en paralelo sería en serie con este, y ya podríamos sacar directamente la ley de Ohm y encontrar la corriente total que circula por aquí. Y luego más esa corriente total encontramos diferencias de voltajes y podemos calcular la corriente de corto. Entonces aplicaremos mallas en un sentido y otro sentido horario, que sería I1 e I2, que funciona con la corriente en corto. Entonces la malla 1 sería más 15 más 10 y 1 más 40 y 1 menos y 2, y esto es igual a 0. Entonces podemos factorizar y nos va a quedar 50 y 1 menos 42, y esto va a ser igual a menos 15. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Ok, entonces seguimos con la corriente 2, que sería, bueno, la malla 2, que sabemos que es 40 y 2 menos y 1
más 8 y 2, y esto es igual a 0. Entonces factorizamos y nos queda menos 41 más 48 y 2, esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos la segunda ecuación. Entonces ya tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces de esta última podemos despejar y 2. Entonces nos queda despejado, que sería 48 y 2, que es igual a 41. Entonces y 2 es igual a 48 de y 1. Entonces esto lo podemos sustituir en la otra ecuación y nos quedaría 51 menos 40 por el valor de I2, que es 40 entre 48 y 1, igual a menos 15. Entonces, una vez hecha la sustitución, simplificamos, nos daría 50 y 1 menos 100 tercios de I1 igual a menos 15. Entonces multiplicamos todo por 3. Entonces aquí nos quedaría 151 menos 101 igual a menos 45. Entonces aquí simplificamos más. 150 menos 100 nos queda 51 igual a menos 45. Entonces I1 va a ser igual a 50 sobre 45 negativo en amperes. Entonces nos queda que I1 es igual a menos 9/18 de amperes, perdón, 9 décimos. Entonces estos 9 décimos los sustituimos de aquí y nos quedaría que I2, o sea, sustituimos aquí, igual a menos 3/4 de amperes, y esto va a ser igual a la corriente en corto. Entonces, después de encontrar la corriente en corto y encontrar el voltaje Thevenin, podemos sacar la resistencia, que sería la resistencia de Thevenin, resistencia de Thevenin es igual a menos 12 volts, que es esto de aquí, entre menos 3/4 de amperes, que es la corriente en cortocircuito, que es lo que está aquí, y esto nos da que es igual a 48 tercios. Y ya con esto tenemos la resistencia de Thevenin y nuestro voltaje de Thevenin.